La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca a Él debe creer de que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Es imposible agradar al Señor sin fe. Pero este versículo consta de dos partes o de dos requisitos que toda persona debe cumplir para agradar al Señor. Primero, es que debe creer de que Él existe. Esa es la primera parte del versículo. Y ahí casi todo el mundo lo cumple. Toda persona que busca a Dios o que dice creer en Dios, pues es obvio que él cree que Dios es real y que existe. Pero cuando nos vamos a la segunda parte de este versículo, el segundo requisito, que dice que debe creer que Él recompensa a los que lo buscan, es cuando la cosa se pone difícil. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos muestra cuál es la fe que agrada a Dios. Pero la fe que agrada a Dios consta de dos partes. La primera es creer de que Dios realmente existe y es real. Pero la segunda es más complicada porque no solamente es suficiente con creer de que Dios es real y que existe, sino que también tenemos que creer y tener la convicción de que este Dios recompensa a aquellos que lo buscan. ¿Y por qué decía anteriormente de que esta es la parte difícil? Porque no todas las personas tienen esta fe y tienen esta convicción de que realmente Dios recompensa a aquellos que lo buscan. Para poder entender mejor esta parte, hay que irnos a un salmo muy especial, un salmo muy curioso, que es el Salmo 73. Aquí lo tengo y voy a leer un versículo que es como el corazón, es como el fuerte de este salmo que resume todo del mundo. Dice así el Salmo 73, versículo 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este es el fuerte de este salmo. Es el Salmo 73. Yo te invito a que lo leas todo completo. ¿De qué trata el Salmo 73? Es un salmo escrito por un varón llamado Asaf. Sí, Asaf. Ok. Y este salmo trata de algo muy, pero muy importante. Es el momento en que un siervo de Dios y un creyente duda de que si buscar a Dios realmente vale la pena o tiene una recompensa o tiene un fruto. De esto trata este salmo. Este hombre, Asaf, empieza a ver cómo los impíos y cómo las personas pecadoras que no creían en Dios, que no seguían a Dios, que no servían a Dios, cómo su vida estaba bien, prosperaban. Él dice, casi resbalan mis pies, casi deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. En este salmo él está expresando de que los impíos, los que no creen en Dios, los que no están con Dios, estaban mejor que él que sí buscaba al Señor. Entonces él se pregunta y dice, hey, pero ¿cómo es posible que yo supuestamente tengo a Dios, busco a Dios, me guardo para Dios y estoy llevado? Y estos que no buscan a Dios, que son impíos, incluso que blasfeman de Él, son prosperados, están bien. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y este es el momento donde tu fe se pone a prueba. Este es el preciso momento donde tú tienes que demostrar que tienes la convicción, que tienes la fe, que crees que verdaderamente Dios premia, galardona o Dios bendice a los que lo buscan, que Dios premia a los que lo buscan, como leímos en el texto de Hebreos. Porque creer de que Dios es real y que existe, cualquiera lo cree. Pero tener la convicción de que realmente Dios tiene un premio para aquellos que lo buscan no es tan sencillo como parece. Porque aquí vemos el ejemplo de Asaf, que se encontraba en una situación difícil, en una situación
de mucha escasez, de tribulación, en una situación de aflicción, y que en ese momento él estaba dudando si realmente valía la pena buscar a Dios. Ahora, aquí hay dos puntos importantes que quiero resaltar. El primero, todas las personas, todos los creyentes, todos los que creemos en Dios, tenemos que pasar por un momento así. Todos tenemos que pasar por esto. Y no está mal. Es algo normal que debe pasar en todo creyente, que en algún momento tiene que dudar de que si realmente vale la pena estar con Dios y seguir a Dios. Si realmente vale la pena echarse la cruz de Cristo encima, echarse el mundo de enemigo encima, abstenerse y negarse a uno mismo de placeres, de tantas cosas, con tal de seguir al Señor, si al parecer no hay como una recompensa tan tangible. Claro que sí, ese es un momento o esa es una etapa que todo creyente tiene que pasar, y sobre todo aún más cuando vemos que hay personas que no creen en Dios, personas que blasfeman contra Dios, personas que llevan una vida desordenada, una vida que no agrada a Dios, y sin embargo uno ve sus vidas y al parecer ellos están mejor que nosotros, entre comillas, son prosperados, tienen mejores cosas materiales, y a veces nosotros que estamos buscando al Señor, que somos la iglesia del Señor, parece que no nos va tan bien. Y es cuando llega esa duda, es cuando llega ese conflicto en que nos preguntamos si realmente vale la pena, si es que lo que estoy haciendo realmente tiene algún significado, algún valor, y si buscar a Dios realmente tiene una recompensa, porque no la estamos viendo en este momento. Y sí, es normal, ya la acabamos de ver en el Salmo 73, que un hombre de Dios también pasó por eso, también se hizo esa pregunta, y por eso es que él expresa: en vano he limpiado mis manos. ¡Ey! ¿Para qué ando guardándome? ¿Para qué ando en santidad? ¿Para qué ando cumpliendo los mandamientos del Señor si ando es en la mala? Ando es llevado, ando es de prueba en prueba, salgo de una mala y entro a una peor. Hombres de Dios, varones de Dios, pasaron también por eso. Tuvieron también esas dudas, hicieron también esas preguntas. Así que es algo normal. Así que no te sientas mal si estás pasando por un momento así, si te has preguntado eso y si estás teniendo esas dudas. Es algo normal. Es algo que pasa, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. Mira lo que dice el Salmo 73, pero el versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. En otras palabras, entrando en la presencia de Dios, hasta que entré en la presencia de Dios, pude entender cuál es la diferencia entre el impío y el que busca a Dios. Pude entender que realmente vale la pena buscar a Dios y que hay una recompensa mucho mayor que cualquier bien material en este mundo, que es la vida eterna y la gloria eterna al lado del Cristo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque hoy en día se predica un evangelio de recompensas terrenales, de glorias en este mundo, y las promesas que la palabra de Dios tiene para su pueblo no son de este mundo, no son terrenales, son espirituales y eternas en Cristo. Recuerden que las promesas del Antiguo Testamento eran materiales: si me obedeces, te bendigo. Pero las promesas del Nuevo Testamento son espirituales, son mejores promesas. El Señor no prometió bienes materiales ni riqueza, todo lo contrario. El Señor prometió paz espiritual, paz en el corazón y una vida eterna a su lado por toda la eternidad. Él prometió la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte. Esa es la recompensa de buscar a Dios. Ahora, eso no significa que Dios no nos pueda bendecir en este mundo. Claro que Dios sí nos bendice, pero nuestro enfoque, nuestra mirada no debe estar puesta en eso. No debemos estar fundamentados en que Dios nos prospere económica o materialmente. Y tenemos que tener siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente que nuestro verdadero premio es espiritual y es la vida eterna.
Una historia, otro texto, otro pasaje que ilustra muy bien esto es la historia del rico y Lázaro. Recuerdan que el rico hacía banquete con esplendidez todos los días y tenía tanto dinero, tantos bienes materiales que lo malgastaba. Pero Lázaro era un mendigo que no tenía nada. Ante los ojos de una persona normal o del mundo, parecía que el rico era el bendecido por Dios y Lázaro era el que estaba sin Dios. Pero cuando murieron, se dieron cuenta de la verdad, que Lázaro era el que estaba con Dios y que iba a recibir la recompensa eterna, porque Abraham le dice al rico: oye, acuérdate que tú allá en el mundo, en tu vida, recibiste bienes y Lázaro males, pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú eres atormentado allá. Así que, hermanos, recordemos que nuestra recompensa es eterna, es en los cielos, y que sí vale la pena buscar a Dios para obtener ese premio y ese galardón. Esa es la fe que agrada a Dios, cuando tenemos la convicción que no importa lo que pasemos en este mundo, nosotros tenemos un premio en los cielos. Que Dios nos ayude a tener esa fe y esa convicción. Que la gracia de Dios esté contigo.